yo quiero una panorámica breve de lo que tú crees, si vamos a entrar en materia Sí, inmediatamente, que no hay lógico, tiempo que lógico. perder, de lo que tú crees de las políticas de este gobierno para el sector transporte a nivel local y a nivel nacional, porque ya el presidente Luis Abinader ha hablado de unos proyectos de monorriel, de corredores, de guaguas, que comenzó con un plan piloto en la capital y que ofreció para Santiago parte de eso. Dame una panorámica breve de lo que tú entiendes que puede dar resultados a corto, mediano y largo plazo. No, política de transporte no existe. No existe en este gobierno. Hay proyectos de transporte o anuncios Dispersos. de proyectos de transporte, pero una política de transporte en estos momentos no existe. En el tiempo que lleva el presidente o el gobierno hasta la fecha, no existe política de transporte. Y una política de transporte necesariamente debió hace tiempo comenzar por una política sanitaria en materia de tránsito y transporte a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Sí. Que su sector ha sido muy afectado. Cuando la pandemia surgió en China, lo primero que diseñó el gobierno chino fue una política de transporte, retiró seguido todo el circulante del sistema de transporte. No se prohibió que en ninguna modalidad de transporte se pagara con dinero. Después el aseo permanente y sistemático del sistema de las unidades de transporte, incluyendo los taxistas. Y una vigilancia y exámenes periódicos 2 y 3 veces por semana a los conductores. Y en algunos pasos a los trenes, a los monorrieles, al sistema de transporte, prueba rápida para todo el mundo. Porque el transporte es un vector directo para la transmisión de la enfermedad, para la propagación. Sí, porque moviliza con facilidad. Para la propagación y para el contagio. Entonces, política, por si hubiese una política de transporte, si existiese una institución, por ejemplo, que estuviese trazando pauta o política de transporte, hace tiempo que debió comenzar empatando la situación de la pandemia con una política real de cara a comenzar inclusive por el transporte del gobierno, por el tren, por el monorriel, por la onza. Por el teleférico en la parte por el teleférico, monorriel, no quise decir el teleférico como dije monorriel, pero el teleférico, el tren y la onza. Y después por el sistema de transporte masivo de pasajeros, que son los conchos, o el transporte urbano. Continuar en el transporte suburbano, para que el pueblo entienda. Por ejemplo, es el transporte que viene de Licey a Santiago, de Pedro García a Santiago, de Villa González a Santiago, de Alto de Yaque, de San José de las Matas. Correcto. Ya cuando vamos a Puerto Plata, vamos a Dajabón, vamos a la capital, estamos hablando del interurbano. Sí. Entonces, no hay una política de transporte. Son proyectos. Aunque el transporte escolar está totalmente paralizado, nulo. Esa era un área fundamental si estuviese comenzando, porque ahí va a atacar 2 transmisores, 2 propagadores de la enfermedad. Primero el transportista y después el niño que va a los colegios, a la escuela y socializa. Esto a propósito de que quieren darle apertura a la escuela, que va y socializa, que se junta con todo y regresa a la casa a abrazar al abuelito, abrazar a la mamá y abrazar a sus amiguitos que tal vez algunos no estudian. Entonces, en la política de transporte de otros países, inclusive en Francia, Inglaterra, en Alemania, se ha atacado seguido en la parte sanitaria al sector transporte. Decimos y reiteramos que en este momento en la República Dominicana no existe política ni de tránsito ni de transporte. Pero usted estuvo reunido con el presidente de la República en este tiempo de pandemia. Casualmente, casualmente le iba a preguntar a Juan sobre ese mismo aspecto, de que los presidentes, secretarios generales, de lo que tiene que ver con el asunto del transporte, tienen la oportunidad de juntarse con el presidente de la República y plantearle esos problemas que usted nos está diciendo esta noche aquí, que aquejan el transporte. ¿Lo han hecho o tienen en plan de hacerlo? No, se le ha planteado. El presidente está muy informado de la realidad del sector transporte del país. Él está muy informado porque nosotros le informamos en la reunión que sostuvimos con él. Y quien está al frente del Intran es un transportista y se comunica a diario con él
se comunican de manera sistemática y permanente. Él cuando quiere algún tipo de información la busca de manera, la solicita la inmediatamente. es muy abierto en ese quiere sentido. decir que nosotros podemos atribuir el que no exista política de transporte al poco tiempo tal vez que tiene el gobierno para articular cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de política en materia de tránsito y transporte. Pero información tiene de sobra. Arelis y Negro, preguntarle a Juan, y quiero ser preciso en esto, porque he visto que a nivel internacional, por ejemplo, cuando se habla de taxis, de ese transporte masivo, se toma muy en cuenta ahora, en medio de la pandemia, en las primeras fases, incluir a los choferes de esos vehículos que movilizan gran cantidad de personas en las primeras fases para ser vacunados. Y aquí todavía no he visto que Salud Pública ni Presidencia de la República en ninguna de las fases haya mencionado a los choferes del transporte público. Bueno, en Venezuela, que acaba de recibir la vacuna Sputnik 5, la rusa, va a comenzar a vacunar en los locales de los gremios. En los locales de los gremios. Si aquí, por ejemplo, y volvemos a la misma pregunta, si te hace alguna conexión, alguna política de transporte y relación directa con los transportistas, en todos los sindicatos comenzaran a vacunar la ruta completa. Claro. Y inclusive hicieran operativo en punto específico, pasando los usuarios o los pasajeros por punto específico donde pudiesen ser que vacunados. Ya se vio en Arizona, Estados y Unidos. peinan seguido una gran parte de la población, pero una parte que tal vez es joven, pero a la hora de propagar un virus, para mover un virus, un vector potente, es el transporte. Pero lo solicitaron ustedes. Y debían hacerlo con los camioneros, deben hacerlo con 42,000 taxistas que hay en la República Dominicana. Hay 2 millones de mototaxis. 2 millones. Mira. Los famosos motocoches. Sí. No hay un vector, como tú dices, más directo que el mototaxi. Sí. El mototaxi vive... Sí, porque es un contacto. Respirándole arriba. Claro, respirando así. Respirándole. Claro. Sí. Y la brisa detrás. Y son 2 millones movilizándose en los 48,000 kilómetros cuadrados de la República Dominicana por todos los caminos vecinales. 2 millones de calles, avenidas, tú vas a encontrar motoconchos. Pero ustedes llevaron esa propuesta al gobierno, a Salud Pública, o esperarán para ser vacunados ya dentro de las edades que correspondan. Hay que esperar que el gobierno decida qué va a hacer, porque el gobierno tiene su prioridad y tiene su política sanitaria. Que varía diariamente. Que no necesariamente tiene que ver con una política integral que esté ensamblada a las prioridades del Estado, a las prioridades del pueblo. Tenemos la situación de que teníamos un ministro de Salud que ya estaba como acomodándose en el puesto, entendiendo algunas cosas. En los puestos públicos es después del año que tú empiezas a entender cosas y se empieza a ver tus aciertos o tus desaciertos. Inclusive los gobiernos vienen a conocer el Estado en los países tercermundistas como estos, de América Latina. Los gobiernos comienzan del segundo año para allá, que empiezan a conocer todas las intríngulis del Estado, la relación Estado-Iglesia, la relación Estado-sociedad civil, la relación Estado-empresario, la relación Estado-gremios, y de ahí para allá. Por eso es que ya cuando está entendiendo la cuestión, entonces tiene que irse, porque ya entra en la campaña a los 3 años, entonces hay que hablar de reelección. En Estados Unidos, por eso el mismo partido le da la prioridad de una reelección. El partido no presenta candidato, sea el republicano o el demócrata, prefiere que el que está continúe, porque dijo inclusive Bill Clinton una vez que él gobernó 8 años en Estados Unidos y nunca pudo conocer realmente lo que es Estados Unidos. En 8 años. Es muy complejo. Y hay entidades o instituciones que tienen su política paralela a la política del Ejecutivo, como es el Pentágono, como es la Agencia Central de Inteligencia y otras entidades de los Estados Unidos que nunca los presidentes la conocen. Aquí hay cosas, por más que tú creas, que el presidente, y por más pequeño que tú creas que este país, que todo se sabe, como dicen, que no saben cuáles son, por ejemplo, los que controlan la policía, independientemente del jefe de la policía. Que no saben quién controla el contrabando en la frontera. Que no saben. ¿Quién es que trae los cigarrillos? Sí. ¿Quién es que trae el robo? ¿Qué tú crees que el mismo Luis Abinader hasta hace un mes creía que una institución choferil podía articular
todo el sistema de transporte de la República Dominicana e introducir a la República Dominicana 10.000 guaguas y ponerla en todos los corredores. Ahora, por eso se le asignó por eso a un compañero de partido. Se comenzó en la Núñez de Cáceres y ahí dijo Juan Ubiere que con fusiles, tú ves. Ahí salió, eso es de nosotros también. Entonces, Juan Ubiere en la capital tiene el 80% del transporte. Sí. Luis no sabía eso. Él creía que era Antonio Marte. Luis no sabía, por ejemplo, que en Santiago, a quien él le dio ese corredor, tiene solo un afiliado con 100 y pico de carritos en la 27 de febrero. Entonces, ¿a quién fue que le dieron ese pues corredor? ya, digo yo, porque decía que iba en todos los corredores de la República Dominicana iban a instalar ese sistema de movilidad. Ok, y se lo iban a asignar a una El compañía. mismo presidente tuiteó diciendo que iba a ser así. Ahora se da cuenta que no. Que no es posible. Pensaba dárselo a un Entonces, ya funcionario. en materia de transporte ya va, tú ves, entendiendo el asunto. Y lo complejo. Y cuando se reúna con el sector agropecuario va a entender ahí lo va a entender mejor porque eso se lo entregó a Hipólito. Y Hipólito sabe quién trafica el ajo, quién mueve el arroz, quién hace lo mandó a Moca a bregar con los pollos inmediatamente. Sí. Hay un problema con los pollos, ve a Moca, corre. Sí. Y le hizo una reunión con los polleros. Y entonces sabe también, ¿cómo es que se llama la cuestión esta que dirige Peñaguaba? Lo del gabinete social. El gabinete social, a cuál es el que tú ves, le dan la fiesta y tira un cheque por abajo. Sí. Entonces, eso al pasito. Tú eres un hombre de Estado. Así es. Sí, él está muy Eso enterado. al pasito. Dígame sobre el protocolo que hay ahora en el transporte público aquí. Hay que abordar con mascarillas, si hay alguna protección dentro, cuántos pasajeros No, puede... el protocolo lo establecen los gremios, dependiendo de sus prioridades, su necesidad y del cuidado que le están dando a los choferes. Y de la información que provee Salud Pública. El pueblo público hace su enunciado. Ya no veo las efemérides que un tigre se sentaba frente a una cámara todos los días por la mañana y empezaba a decir... Van 20, van 30. Sí, van 50. ya eso se paró. Estadísticas. Pero aquí Pero el sector transporte siempre va como ve el país. El sector transporte coge el termómetro del país. Ahora mismo el país se está cuidando, el mismo pueblo es quien se ha cuidado de la pandemia. No ha existido, ni existió en el pasado gobierno, ni existe ahora una política efectiva para proteger al pueblo. Es el pueblo que ha empezado a decir, mira, si te da la vaina, haz un té de jengibre, limón, canela, ¿cuáles son de vaina más? Jengibre, la canela, ivermectina, tómate una pastilla cebolla de y otra vaina. Y bébete la ivermectina. Y mucho limón, y mucho limón. Y mucho limón. Pero no existe nada de esas cosas de que el pueblo esté acatando algo, que el pueblo le esté dando cumplimiento, porque el Estado así lo dictamina. Así está ocurriendo en el transporte. El chofer se pone su vaina, el que se monta se pone la otra, el que le va a pasar el dinero le acerca la mano, tú ves. Y se lo deja caer. No, pero le hace al cuerpo así. Y se lo deja caer. Pero le pone la mano, tú ves. Y ya creen que, bueno, ya.